La filosofía del maquiavelismo se refiere a las ideas de Nicolás Maquiavelo, especialmente en su obra El Príncipe, donde propone una ética política que separa la moralidad de la gobernanza para lograr los fines del Estado, priorizando su estabilidad y grandeza por encima de consideraciones individuales o religiosas. Se caracteriza por la idea de que un gobernante debe usar la virtud, valentía, astucia, cálculo y, si es necesario, el engaño y la crueldad, para mantener el poder y la seguridad del Estado, considerando la naturaleza humana como egoísta e interesada. Principios clave del pensamiento maquiavélico. Separación de la política y la moral. Maquiavelo argumenta que el gobernante debe actuar con pragmatismo, dejando a un lado la moralidad cristiana tradicional si ésta interfiere con la supervivencia del Estado. La virtud como excelencia en el gobierno. Para el gobernante, la virtud implica la capacidad de ejercer la voluntad, la astucia, el valor y el cálculo para gobernar eficazmente y mantener la permanencia del Estado. El fin justifica los medios, se prioriza la estabilidad y la fortaleza del Estado sobre la moralidad individual. Engañar, incluso la crueldad, es aceptable si sirve al propósito superior de preservar el Estado. Concepción realista del hombre. Maquiavelo veía al hombre como egoísta, codicioso y movido por las pasiones. Por lo tanto, el gobernante debe usar el miedo y el engaño para controlar a la población y asegurar el bien del Estado. Autonomía de la política. El pensamiento maquiavélico es un precursor de la razón de Estado, defendiendo que la política debe operar según sus propias leyes y no estar subordinada a la moral o a la religión. Uso del término maquiavelismo. En la actualidad, el término maquiavelismo describe a una persona que utiliza el engaño y la manipulación para conseguir sus objetivos, ignorando la moralidad en el proceso. La filosofía de Maquiavelo es un análisis político pragmático, enfocado en cómo un gobernante puede adquirir, mantener y ejercer el poder para asegurar la grandeza y estabilidad del Estado, incluso si eso requiere el uso de tácticas consideradas inmorales por las concepciones éticas tradicionales. El maquiavelismo posee dos significados. En su acepción doctrinal, se refiere a la doctrina política formulada por Nicolás Maquiavelo, pensador renacentista, cuyo eje fundamental radica en la supremacía de la razón de Estado sobre los principios éticos tradicionales. Esta perspectiva sostiene que, en el ámbito político, la consecución y preservación del poder estatal justifica el uso de cualquier medio necesario, incluidos los métodos considerados inmorales o cínicos, como el fraude, la manipulación política o la coerción. Según Maquiavelo, un gobernante debe actuar con pragmatismo absoluto, adaptándose a las circunstancias sin restricciones morales, describiendo cómo los gobernantes pueden hacer frente a las complejidades del poder. La segunda, de rango psicológico, tiene que ver con los rasgos de una personalidad hipócrita y falsaria, calculadora, falta de empatía y que lo subordina todo al propio beneficio. Elementos del maquiavelismo en obras como El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Analiza Maquiavelo cuál es el tipo de príncipe o gobernante que se ha dado hasta su época, fundándose en su experiencia política como secretario de príncipes en la primera de esas obras, y más en sus múltiples lecturas como historiador y su esperanza como político en la segunda. Le obsesiona sobre todo cómo ha de ser el caudillo que logre la unidad e independencia de Italia, víctima de numerosas intrusiones exteriores y divisiones internas en múltiples repúblicas que luchan celosamente entre sí. Para ello la necesidad impera sobre la moral. Propone, de hecho, las figuras de Francesco Sforza o de Fernando el Católico a causa de su virtud, pero también de su suerte, ya que la virtud sin fortuna sirve de muy poco, como ejemplifica en el caso de César Borgia. Quiero aducir dos ejemplos que nuestra propia época nos ha proporcionado a propósito de las dos maneras de llegar al principado, o sea, por la virtud y por la fortuna. Se trata de Francesco Sforza y César Borgia. Por otra parte, César Borgia, llamado vulgarmente Duque Valentino, adquirió el Estado gracias a la fortuna de su padre, y con el irse de ella lo perdió, a pesar de haber recurrido a todo tipo de medios y haber hecho todas aquellas cosas que un hombre prudente y virtuoso debía hacer. El príncipe debe disponer de las habilidades del león, la fuerza, y del zorro, la astucia. El león no se libera de las trampas, el zorro no se defiende de los lobos. Por tanto debemos ser zorros para conocer las trampas, y leones para asustar a los lobos. El Príncipe, 18. La contribución del maquiavelismo y que resultó fundamental para la doctrina política europea, fue la separación de la ciencia política de la moral y la religión.
Maquiavelo establece que la conducta práctica del político se ha de desarrollar al margen de consideraciones teóricas fuera de la realidad, y la obsesiva persecución del poder y del prestigio cueste lo que cueste, con independencia de consideraciones éticas que se posponen a ese fin, ya que el fin importa más que los medios. Dicha concepción tiene antecedentes antiguos, especialmente griegos, en las ideas de Anaxarsis Elesita y de Trasímaco. El político, para gobernar a los hombres, ha de disciplinarlos. Para ello debe conseguir prestigio y autoridad mediante el uso de la fuerza, lo que exige prescindir de consideraciones éticas y usarlas solamente como apariencia, de forma que se establece como principio supremo la razón de Estado. El objetivo del Estado es su propia supervivencia, y ésta puede llegar a legitimar un mal menor a costa de evitar un mal mayor. Eso viene a suponer que la mentira es la conducta política menos mala cuando un príncipe dotado de prudencia ve que su fidelidad en las promesas se convierte en perjuicio suyo y que las ocasiones que le determinaron a hacerlas no existen ya, no puede y aún no debe guardarlas, a no ser que él consienta en perderse. Obsérvese bien que si todos los hombres fueran buenos este precepto sería malísimo, pero como ellos son malos y que no observarían su fe con respecto a ti si se presentara la ocasión de ello, no estás obligado ya a guardarles la tuya, cuando ello te es forzado. Hay dos tipos de príncipes para Maquiavelo, los que escuchan y los que no escuchan. Si el príncipe es débil, debe recurrir a la astucia mejor que a la fuerza y no ser esclavo de su palabra, sino de su conveniencia. Afirmó, pues, parafraseando al emperador Calígula, que es mucho más seguro ser temido que ser amado, el príncipe, 18,7, y que la fuerza es justa cuando es necesaria y los hombres se deben mimar o extinguir, porque se vengan por cualquier ofensa ligera y de las graves no pueden, así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que no se tema la venganza. El príncipe, 3. Los textos de Maquiavelo enfatizan una especie de juego con el poder, en el cual se problematiza y soluciona los miedos de gobernantes en relación con las decisiones políticas. Como consecuencia, estas soluciones son vistas como justificación de acciones inmorales. El hecho de que Maquiavelo describa inmoralidades no lo convierte en inmoral. La polémica surge una vez que todo fin abstracto es justificado por los medios. Sin embargo, Maquiavelo no afirma que este fin específico justifica los medios, sino que dice que estos serán juzgados como honrosos por el vulgo pueblo, al que desprecia por no ver más allá de las apariencias. Esto se complica aún más cuando los lectores observan que Maquiavelo describe a los gobernantes que realizan acciones inmorales como virtuosos. La estructura y complejidad del príncipe genera distintos puntos de vista, pero queda claro que el objetivo al que Maquiavelo quería llegar era mostrar a otro cómo funcionan las relaciones reales de poder en la modernidad, y cómo se logra la estabilidad para que éste pueda tomar el mando y salvar a Italia. La paradoja se encuentra en que en ningún lugar de El Príncipe o los discursos, se encuentran las palabras «el fin justifica los medios», frase que se atribuye a la principal enseñanza de la primera obra. La recepción del maquiavelismo ha sido diversa y cambió a lo largo de los siglos, dependiendo del contexto histórico y de las creencias predominantes en cada época. Durante el Renacimiento, cuando Nicolás Maquiavelo escribió sus obras, sus ideas fueron vistas como un intento pragmático de entender la política en un periodo de gran inestabilidad. Muchos líderes italianos, especialmente los príncipes de la época, encontraron en El Príncipe un manual útil para consolidar el poder. Sin embargo, su enfoque de la política, que no se detiene ante la moralidad tradicional, fue rechazado por figuras religiosas y morales que lo consideraron un defensor del cinismo y la amoralidad. A lo largo de los siglos posteriores, el maquiavelismo fue duramente criticado, especialmente por los pensadores cristianos, que lo veían como incompatible con los principios éticos del cristianismo. Para muchos, las ideas de Maquiavelo representaban una amenaza para el orden moral y social, pues justificaban la manipulación y la tiranía si el fin lo requería. Sin embargo, con el tiempo, en el siglo XIX, pensadores políticos comenzaron a ver el maquiavelismo de manera diferente, considerándolo como una teoría realista que reconocía las crudas realidades del poder y la política. Su enfoque, aunque polémico, era visto como un cuestionamiento del idealismo moral y una reflexión sobre el funcionamiento del Estado en situaciones extremas. En la actualidad, el término maquiavelismo sigue siendo utilizado con su acepción original, pero con una connotación generalmente negativa. Se asocia principalmente con la manipulación, el engaño y la falta de ética,
tanto en la política como en otros campos, como los negocios. En la psicología, se utiliza para describir a personas que muestran una tendencia a manipular a los demás sin remordimientos, buscando siempre sus propios intereses. Las ideas políticas y sociales con respecto al estado de poder de Maquiavelo han sido comparadas con las de Leviatán de Hobbes e incluso muchas veces Maquiavelo es visto como un predecesor de Hobbes. También sus ideas sobre la naturaleza humana y la función de autoridad de un Estado son similares y, hasta cierto punto, sus obras no fueron apreciadas sino mucho después. En contraste, Maquiavelo escribió sobre el poder solo en el contexto político y social, mientras que el punto de vista de Hobbes respecto al poder es mucho más complejo, al describir la relación del individuo con el Estado. El poder de un hombre viene determinado por sus medios actuales para obtener algún buen futuro aparente. Hobbes, Maquiavelo considera que está en la naturaleza humana ser egoístas, astutos e interesados, concepción pesimista del ser humano, y por ello, el gobernante deberá utilizar cualquier medio, incluyendo el engaño, el miedo y el castigo, para que las acciones individuales beneficien al Estado. ¿Qué es el maquiavelismo? El maquiavelismo se basa en las ideas de Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, un diplomático y filósofo florentino del Renacimiento, principalmente en su obra, El Príncipe, 1513. Se asocia con la astucia política, la manipulación y el pragmatismo, donde lo importante no es la moral, sino la eficacia del poder. Datos curiosos del maquiavelismo. El término maquiavélico no lo inventó Maquiavelo. Maquiavelo nunca dijo ser maquiavélico. El término lo inventaron sus críticos, sobre todo la Iglesia, para tacharlo de inmoral y diabólico. El Príncipe fue prohibido por la Iglesia. En 1559, la obra entró en el índice de libros prohibidos por considerarse peligrosa para la moral cristiana. Sin embargo, muchos reyes y papas lo leyeron en secreto. No todo en Maquiavelo era maldad. A pesar de su fama de frío manipulador, también escribió sobre la importancia de la república, la libertad y el patriotismo, en su obra Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Se le considera el padre de la ciencia política moderna. Antes de él, los consejos políticos estaban ligados a la religión o la moral. Maquiavelo fue el primero en analizar la política como un arte independiente de la ética. Su frase más famosa es mal interpretada. Se le atribuye la idea de que el fin justifica los medios, pero esa frase no aparece literalmente en sus escritos. Lo que realmente decía es que, para conservar el poder y el orden, a veces hay que tomar decisiones duras. Maquiavelo era un amante de la comedia además de política, escribió obras teatrales cómicas, como La Mandrágora, donde critica la hipocresía de la sociedad. Su exilio lo inspiró. Tras ser acusado de conspiración, fue desterrado y torturado. Durante su exilio, en la soledad de su casa de campo, escribió El Príncipe como una especie de currículum para volver a la política. Se asocia con animales. Maquiavelo aconseja que un gobernante debe ser zorro para reconocer las trampas y león para espantar a los lobos. Por eso el zorro y el león son símbolos clásicos del maquiavelismo. El maquiavelismo llegó a la psicología en psicología moderna. El maquiavelismo es un rasgo de la personalidad, parte de la tríada oscura, junto con el narcisismo y la psicopatía. Se refiere a personas frías, manipuladoras y calculadoras. Su influencia en la cultura popular. Personajes como Frank Underwood, House of Cards, Littlefinger, Game of Thrones, o incluso villanos como El Padrino, son considerados maquiavélicos. Maquiavelo no era rico ni poderoso. Paradójicamente, escribió sobre el poder, pero él mismo vivió pobre, en exilio y sin cargos importantes en sus últimos años. Inspiró tanto a dictadores como a revolucionarios. Fue leído por líderes como Napoleón, Hitler y Stalin, pero también por revolucionarios que luchaban contra tiranías. El maquiavelismo no es solo maldad política, sino el intento de ver la política como es, realismo, no como debería ser, idealismo. El maquiavelismo es una de las filosofías políticas más criticadas de la historia, precisamente porque rompe con la moral tradicional y propone un enfoque realista y pragmático del poder. Críticas al maquiavelismo y sus razones. La Iglesia Católica Cruz Crítica lo acusó de ser ateo, inmoral y diabólico. Razón, El Príncipe, enseña que un gobernante puede usar la mentira, el engaño e incluso la violencia si eso asegura la estabilidad del Estado. Fue considerado un libro que desvincula la política de la religión y la ética, lo cual escandalizó a la Iglesia. Resultado, en 1559,
La obra fue incluida en el índice de libros prohibidos. Los moralistas renacentistas y humanistas crítica lo acusaron de corromper la política y de justificar la tiranía. Razón, los humanistas creían que la política debía servir al bien común y estar guiada por la virtud. Maquiavelo, en cambio, priorizaba la eficacia y la supervivencia del poder, lo que parecía una traición al ideal humanista. Pensadores cristianos posteriores, como los jesuitas, crítica, dijeron que el maquiavelismo era un manual para príncipes sin escrúpulos. Razón, enseñaba a gobernar con astucia y manipulación, no con justicia y caridad cristiana. De aquí nació la expresión, maquiavélico, como sinónimo de traidor, calculador y perverso. Filósofos ilustrados, siglos XVII-XVIII, crítica, Montesquieu, Rousseau y otros ilustrados lo vieron como defensor de la tiranía. Razón, para ellos, el poder debía estar limitado por leyes y derechos, mientras que Maquiavelo parecía justificar un poder absoluto. Rousseau decía que Maquiavelo fingía aconsejar a los príncipes, pero en realidad enseñaba al pueblo a desconfiar de ellos. Los republicanos y liberales crítica lo acusaron de favorecer a los déspotas y dictadores. Razón, aunque Maquiavelo también escribió sobre repúblicas, en discursos sobre Tito Livio, su fama quedó marcada por El Príncipe, que se veía como un manual de autoritarismo. Crítica desde la psicología moderna en el siglo XX, el maquiavelismo fue estudiado como un rasgo de personalidad manipulador y frío, parte de la tríada oscura, junto con narcisismo y psicopatía. Razón, se le critica por normalizar la manipulación interpersonal, la falta de empatía y el uso de otros como simples medios para un fin. Críticas éticas universales báscula, el fin justifica los medios, frase que se le atribuye, aunque no aparece literalmente en sus textos. Se critica que esta idea abre la puerta a justificar cualquier atrocidad, mentir, matar, traicionar, siempre que se logre un objetivo político. Esto lo convirtió en un símbolo del cinismo político. Contradicción con la política idealista. Filósofos como Platón, Santo Tomás de Aquino y Kant defendieron que la política debía basarse en la justicia, el deber y el bien común. En contraste, Maquiavelo es acusado de deshumanizar la política, reduciéndola a estrategia y poder sin importar los valores morales. El maquiavelismo fue criticado porque desvincula la política de la moral y la religión, parece justificar la tiranía y el abuso del poder, enseña a manipular, engañar y ser cruel si es necesario. Contradice la visión humanista e idealista de la política como servicio al bien común. Se asocia con líderes autoritarios, dictadores y manipuladores modernos. En conclusión, se le critica porque muestra la política como es y no como debería ser, lo cual para muchos es demasiado incómodo e incluso peligroso. El maquiavelismo no solo habla de política, sino que también refleja una visión muy particular del ser humano. Pensamientos del maquiavelismo sobre el ser humano. El ser humano es egoísta por naturaleza. Maquiavelo creía que las personas buscan su propio interés antes que el bien común. No se puede esperar que actúen siempre con bondad o virtud, sino que lo harán según lo que les convenga. Ejemplo, un ciudadano apoyará al gobernante mientras obtenga beneficios, pero lo abandonará si deja de recibirlos. Los hombres son ingratos, volubles y mentirosos. Frase célebre en El Príncipe: los hombres son ingratos, volubles, simuladores, huidizos del peligro y ávidos de ganancia. Esto significa que la lealtad humana es frágil, hoy se es fiel por conveniencia, mañana se traiciona por un mejor beneficio. El miedo es más fuerte que el amor. Según Maquiavelo, es mejor que un príncipe sea temido antes que amado, porque el amor depende de la voluntad del pueblo, pero el miedo depende del poder del gobernante. Ejemplo, una persona puede dejar de amar a un líder, pero seguirá obedeciéndolo si lo teme. El ser humano tiende a la ambición y la codicia. Las personas siempre buscan tener más poder, dinero o influencia. Un gobernante debe prever esa ambición y controlarla, porque puede convertirse en amenaza. La moral es relativa. Para Maquiavelo, los humanos no siempre actúan según principios universales de bien o mal. Lo que se llama bueno o malo depende del contexto y de los intereses. Ejemplo, mentir puede ser malo en lo moral, pero útil si evita una guerra o una traición. El hombre necesita ser guiado. El ser humano, por su debilidad y egoísmo, necesita un líder fuerte que lo dirija. Sin esa guía, la sociedad caería en el caos, porque cada quien buscaría solo su propio beneficio. El hombre puede ser manipulado. Maquiavelo pensaba que los gobernantes deben aprovechar las pasiones humanas, miedo, ambición, esperanza, odio, para mantener el poder.
En lugar de luchar contra la naturaleza humana, se debe usar a favor del príncipe. Virtud versus fortuna. El destino de los hombres depende de dos fuerzas. Virtud, la capacidad, astucia y fuerza del individuo. Fortuna, el azar, la suerte. Un ser humano exitoso no depende solo de su talento, sino también de aprovechar las oportunidades que la fortuna le presenta. La apariencia importa más que la verdad. Como los hombres se dejan llevar por lo que ven y no por lo que es, un líder debe parecer virtuoso, aunque en realidad actúe de forma contraria. Ejemplo, un gobernante puede aparentar ser justo y religioso, aunque en secreto sea cruel y astuto. La naturaleza humana es inmutable. Maquiavelo creía que los hombres siempre han sido y serán iguales en su ambición, egoísmo y miedo. Por eso sus consejos políticos son atemperels. Lo que funcionaba en la Roma antigua también puede servir en la Florencia renacentista o en la política moderna. Egoísta, voluble e ingrato, movido más por el miedo que por el amor, ambicioso y difícil de satisfacer, manipulable a través de pasiones y apariencias, necesitado de un líder fuerte que lo controle. Su destino depende de la astucia, virtud, y de la suerte, fortuna. En otras palabras, Maquiavelo veía al ser humano como débil, interesado y predecible en sus pasiones, y por eso un buen gobernante debía ser astuto para controlarlo. Aunque el maquiavelismo tiene fama de cruel y manipulador, también ha hecho grandes aportes a la humanidad, sobre todo en la forma en que entendemos la política y el poder. Separar la política de la religión y la moral. Como lo hizo en El Príncipe, Maquiavelo analizó la política como un campo autónomo, sin depender de la moral cristiana ni de la ética clásica. ¿Por qué ayudó? Esto permitió que la política se convirtiera en un área de estudio realista, basada en hechos y no solo en ideales. Ejemplo, antes se pensaba que un rey debía gobernar por mandato divino. Maquiavelo mostró que debía gobernar por estrategia y capacidad. Nacimiento de la ciencia política moderna. Como lo hizo, usó ejemplos históricos, Roma, Grecia, su Florencia, para mostrar patrones del poder. ¿Por qué ayudó? Abrió el camino para que la política se estudiara como una ciencia, al igual que la economía o la sociología. Gracias a él, después surgieron pensadores como Hobbes, Locke y Montesquieu. Enseñar a los gobernantes a ser realistas. Como lo hizo, Maquiavelo decía que un príncipe debía ver a los hombres como son, no como deberían ser. ¿Por qué ayudó? Esto evitó que los líderes ingenuos fueran engañados o derrotados por confiar demasiado en la bondad humana. Ejemplo, un gobernante que conoce la ambición de sus ministros podrá evitar conspiraciones. Estabilidad política y seguridad social. Como lo hizo, enseñó que a veces es necesario ser duro, usar miedo o disciplina, para mantener el orden. ¿Por qué ayudó? Sociedades con orden político tienen menos guerras civiles y más estabilidad para el desarrollo. Ejemplo, un gobernante que controla la violencia interna puede dar paz a su pueblo. Valor de la astucia y la inteligencia en la política. Como lo hizo, con su metáfora del zorro y el león, mostró que el poder no depende solo de la fuerza, sino también de la astucia. ¿Por qué ayudó? Dio herramientas a los líderes débiles para sobrevivir en contextos difíciles. Ejemplo, un país pequeño puede usar la diplomacia para resistir frente a imperios más grandes. Inspiración para repúblicas y democracias. Como lo hizo, aunque El Príncipe habla de monarcas, en sus discursos sobre Tito Livio defendió la importancia de la república y la participación ciudadana. ¿Por qué ayudó? Dio ideas para equilibrar poder y libertad, influyendo en los fundadores de repúblicas modernas. Ejemplo, muchos padres fundadores de EU leyeron a Maquiavelo como guía. Conocimiento del comportamiento humano. Como lo hizo, observó que los hombres son ambiciosos, egoístas, temerosos y manipulables. ¿Por qué ayudó? Su análisis permitió entender cómo funcionan las masas, la propaganda y el poder, algo útil incluso en psicología y sociología modernas. Ejemplo, líderes actuales aplican tácticas de Maquiavelo en campañas políticas. Crítica indirecta al poder absoluto. Como lo hizo, aunque parece aconsejar a los príncipes, en realidad también mostró los abusos del poder y cómo los gobernados pueden rebelarse. ¿Por qué ayudó? Enseñó a los pueblos a desconfiar de los líderes y entender sus estrategias. Rousseau decía, Maquiavelo finge dar lecciones a los reyes, pero en realidad da grandes lecciones al pueblo. Aporte al liderazgo moderno. Como lo hizo, mostró que un líder debe ser flexible, a veces compasivo, a veces cruel, pero siempre calculador. ¿Por qué ayudó? Hoy muchas teorías de liderazgo empresarial y político usan principios maquiavélicos para la gestión de poder, negociación y control.
Ejemplo, empresas modernas aplican su idea de parecer justo aunque no siempre lo seas, en marketing y relaciones públicas. Defensa de la autonomía política de los pueblos. Como lo hizo, en varias obras defendió la idea de que Italia debía liberarse de invasoras extranjeros. Porque ayudó, promovió un sentimiento de unidad y patriotismo. Ejemplo, su pensamiento influyó en el nacionalismo italiano siglos después. El maquiavelismo ayudó al ser humano porque hizo de la política una ciencia autónoma, enseñó a los líderes a ser realistas y astutos, promovió la estabilidad y el orden social, inspiró repúblicas y democracias, dio claves para entender la naturaleza humana y el poder, influyó en teorías modernas de liderazgo y psicología política. En conclusión, aunque se le critique por cínico, el maquiavelismo dio al ser humano las herramientas para comprender y manejar el poder sin ilusiones, y eso cambió la historia de la política para siempre. ¿Por qué el maquiavelismo es poderoso? Se basa en la realidad, no en ideales. Maquiavelo no hablaba de cómo debería ser el ser humano, sino de cómo es en verdad, egoísta, ambicioso, temeroso y voluble. Eso le da poder porque sus ideas funcionan en cualquier época y situación. Ofrece un manual de supervivencia política. Un gobernante que aplica sus consejos tiene más posibilidades de mantener el poder y sobrevivir en un entorno hostil. Por eso se le ha leído desde reyes hasta presidentes modernos. Es universal y atemporal. La naturaleza humana no cambia, y el maquiavelismo parte de esa base. Lo que funcionaba en la Roma antigua o en la Florencia renacentista, sigue funcionando en la política actual. ¿Cómo es poderoso el maquiavelismo? Poder psicológico entiende que las masas se mueven por miedo, esperanza, ambición y apariencias. Un líder maquiavélico controla estas emociones para gobernar. Ejemplo, un político moderno puede inspirar esperanza con discursos, pero mantener miedo con leyes duras. Poder político da herramientas para conservar y expandir el poder. Enseña a usar la astucia, zorro, y la fuerza, león, según la ocasión. Ejemplo, Napoleón usó propaganda, astucia y guerra, fuerza, para dominar Europa. Poder estratégico. Maquiavelo enseñó que no basta con ser fuerte, hay que saber cuándo ser cruel, cuándo ser generoso, cuándo mostrar fe o justicia, aunque no siempre sea real. El poder se sostiene con estrategia, no solo con violencia. Poder social. El maquiavelismo muestra que quien domina la imagen y la narrativa domina al pueblo. El líder debe parecer virtuoso, aunque en realidad actúe con frialdad calculadora. Ejemplo, un gobernante puede ser cruel en secreto, pero aparecer ante el pueblo como protector y justo. Poder de influencia histórica. El maquiavelismo ha marcado a líderes, gobiernos y movimientos de todas las épocas. Su poder se ve en que lo han estudiado tanto dictadores, Hitler, Stalin, Mussolini, como revolucionarios y republicanos, los padres fundadores de EU. Poder práctico. Báscula. A diferencia de filosofías idealistas, el maquiavelismo se puede aplicar directamente. Control de masas. Propaganda, medios, manejo del miedo. Leyes, policía, ejército, apariencia de virtud. Religión, moral pública, discursos. Por eso es una filosofía de acción, no solo de pensamiento. El maquiavelismo es poderoso porque se basa en la naturaleza real del ser humano. Enseña cómo ganar, mantener y usar el poder. Controla emociones y apariencias para gobernar. Se aplica tanto en política, guerra como en liderazgo moderno. Ha influido en líderes de todos los tiempos, de reyes a presidentes. En conclusión, es poderoso porque revela las reglas ocultas del poder y las hace utilizables en la práctica, sin importar la época o el sistema político. El maquiavelismo es una de esas filosofías que siempre genera debate. ¿Es buena o mala? La respuesta depende de cómo la miremos. ¿Cómo fue bueno el maquiavelismo? Separó política de religión y moral. Cruz flecha negra hacia la derecha. Como mostró que gobernar no siempre se puede basar en principios morales o religiosos, sino en estrategias reales. ¿Por qué es bueno? Esto permitió crear la ciencia política moderna, analizando el poder tal como funciona, no como debería ser. Defendió la estabilidad y el orden social. Báscula. Como enseñó que a veces un líder debe ser duro para evitar el caos. ¿Por qué es bueno? En épocas de guerras civiles e invasiones, este realismo ayudaba a mantener la paz. Ayudó a comprender la naturaleza humana. Como describió al ser humano como egoísta, ambicioso y voluble. ¿Por qué es bueno? Al entender estas debilidades, los líderes podían gobernar con más realismo y menos ingenuidad. Inspiró repúblicas y democracias. Como, en sus discursos sobre Tito Livio, defendió la importancia de la república y la participación ciudadana.
Porque es bueno, influyó en el pensamiento republicano que más tarde inspiró a los padres fundadores de Estados Unidos y a otros movimientos democráticos. Enseñó el valor de la astucia y la estrategia como introdujo la idea del gobernante como zorro, astuto, y león, fuerte. Porque es bueno, dio a los líderes un manual para sobrevivir en entornos hostiles, sin depender solo de la fuerza bruta. Como fue malo el maquiavelismo, justificó la manipulación y la crueldad como sostuvo que un líder debe estar dispuesto a engañar, mentir y ser cruel si es necesario. Porque es malo, esto abrió la puerta a gobiernos autoritarios que usaron sus ideas como excusa para abusar del pueblo. El fin justifica los medios, báscula flecha negra hacia la derecha como, aunque la frase exacta no aparece en sus escritos, su filosofía transmite esa idea. Porque es malo, cualquier atrocidad, mentira, traición, violencia, puede ser vista como aceptable si logra un objetivo político. Deshumanizó la política como convirtió el gobierno en un cálculo frío, dejando de lado virtudes como justicia, bondad o compasión. Porque es malo, redujo al ser humano a un instrumento de poder, no a un fin en sí mismo. Inspiró a dictadores y tiranos flecha negra hacia la derecha, espadas cruzadas como líderes como Mussolini, Hitler o Stalin usaron ideas maquiavélicas para manipular y controlar. Porque es malo, en manos equivocadas, su filosofía puede justificar el totalitarismo. El maquiavelismo fue bueno porque dio nacimiento a la política moderna, ayudó a mantener el orden y evitar el caos, enseñó a conocer y manejar la naturaleza humana, inspiró repúblicas y democracias. El maquiavelismo fue malo porque justificó el engaño, la crueldad y la manipulación. Hizo de la política un juego de poder sin ética. Fue usado por tiranos para oprimir a pueblos. En conclusión, el maquiavelismo no es ni totalmente bueno ni totalmente malo. Es una herramienta poderosa, puede ser útil para mantener estabilidad y realismo político, pero también peligrosa porque puede legitimar abusos de poder. Historia de la filosofía del maquiavelismo. El contexto de Maquiavelo, 1469-1527. Nació en Florencia, Italia, en plena crisis política, invasiones extranjeras, guerras entre ciudades-estado, corrupción interna. Trabajó como diplomático para la República de Florencia, lo que le dio experiencia directa en política, intrigas y negociaciones. En 1512, los Medici regresaron al poder, lo destituyeron, encarcelaron y torturaron. Durante su exilio escribió sus obras más famosas. El Príncipe, 1513, publicado en 1532. Discurso sobre la primera década de Tito Livio, El arte de la guerra. Aquí nace la filosofía maquiavélica, un pensamiento realista, que observa la política tal como es, no como debería ser. Publicación y primeras críticas, siglo XVI. El Príncipe circuló primero en manuscritos, luego se imprimió en 1532, 5 años después de su muerte. Fue duramente criticado por la Iglesia Católica y muchos moralistas. En 1559 entró en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Se le acusó de ateo, inmoral y maestro de tiranos. Nace la palabra maquiavélico, usada como insulto para referirse a alguien frío, astuto y manipulador. Difusión en Europa, siglos XVI-XVII. A pesar de las críticas, El Príncipe se convirtió en un libro secreto de cabecera para reyes y cortesanos. Fue leído por gobernantes como Enrique VIII de Inglaterra, Catalina de Medici en Francia y Felipe II de España. Filósofos como Francis Bacon, Montaigne y Hobbes discutieron sus ideas. Los protestantes lo acusaban de ser católico encubierto, y los católicos de ser protestante o ateo, todos lo veían peligroso. El maquiavelismo en la Ilustración, siglo XVIII. Montesquieu y Rousseau criticaron duramente a Maquiavelo, lo acusaban de justificar la tiranía, pero Rousseau decía que, en el fondo, Maquiavelo enseñaba al pueblo a desconfiar de los príncipes. En esta época se empezó a separar al Maquiavelo republicano, en discursos, del Maquiavelo tiránico, en El Príncipe. El maquiavelismo en la política moderna, siglo XIX-XX, inspiró tanto a dictadores como a revolucionarios. Napoleón Bonaparte lo estudió como manual de poder. Hitler, Stalin y Mussolini lo usaron como referencia para propaganda y control político. También influyó en líderes democráticos, como los padres fundadores de Estados Unidos. En Italia, durante el Risorgimento, se lo vio como un patriota que quería liberar Italia de invasores extranjeros. El maquiavelismo en la psicología, siglo XX, el maquiavelismo pasó de la política a la psicología.
En los años 60, los psicólogos Christie y Gais crearon la escala Mach 4 para medir el maquiavelismo como rasgo de personalidad. Se unió a la tríada oscura de la personalidad junto con el narcisismo y la psicopatía. El maquiavelismo en la cultura actual, siglo XXI, sigue influyendo en la política global, el liderazgo empresarial y la comunicación mediática. Es un tema común en series, películas y literatura. Personajes como Frank Underwood, House of Cards, Littlefinger, Game of Thrones, o Vito Corleone, El Padrino, son vistos como maquiavélicos. Hoy se debate si el maquiavelismo es una filosofía realista necesaria o un manual de manipulación inmoral. Maquiavelo escribe sus obras, Realismo político. Siglo XVI, condenado por la Iglesia, se vuelve polémico. Siglo XVII, se difunde en Europa, inspira y escandaliza a reyes y filósofos. Siglo XVIII, ilustrados lo critican, pero reconocen su valor. Siglo XIX-XX, inspiró a dictadores y también a repúblicas modernas. Siglo XX, nace el maquiavelismo en la psicología. Siglo XXI, vigente en política, negocios y cultura popular. En conclusión, el maquiavelismo ha sido odiado y admirado a la vez, pero siempre influyente. Su poder está en que describe al ser humano y al poder sin máscaras, lo que lo hace atemporal.